A veces me pregunto si en realidad, personalmente, he logrado comprender el misterio de la cruz. Muchos usamos la cruz de muchas formas, como un crucifijo, algunos, otros como un diseño, un logotipo, otros en un anillo, una cadena, una pulsera, etcétera. Todos tenemos de alguna manera alguna identidad con la cruz y tenemos algún concepto de lo que es o significa o representa la cruz. Pero a veces yo me hago esa pregunta, y la pregunta es que si realmente estoy comprendiendo el misterio de la cruz. A veces también me pregunto si realmente estoy viviendo al nivel de lo que Cristo hizo para mí con su muerte. Porque la Escritura dice que el Señor obtuvo para nosotros una gran victoria, nos ha dado libertad. Entonces a veces me pregunto, Señor, ¿estoy viviendo al nivel de lo que tú alcanzaste para mí con tu muerte en la cruz? ¿He permitido o acaso he permitido que las mentiras del enemigo me hagan vivir por debajo de lo que Cristo hizo por mí en la cruz? Porque eso puede pasar también, que creyendo las mentiras del enemigo, él puede llevarme a creer o a vivir por debajo de lo que Cristo obtuvo para mí en la cruz. Pero estoy seguro de que usted también, en algún momento de su vida, si es una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo, seguramente en algún momento de su vida se ha preguntado o se ha hecho las mismas preguntas, se ha preguntado cosas como esas. ¿Estoy viviendo realmente al nivel de lo que Cristo obtuvo para mí en la cruz del Calvario? ¿Está usted seguramente haciéndose preguntas en algún momento si está viviendo de acuerdo a los estándares que Jesús nos ejemplificó con su vida y lo que Él espera de nosotros? Lo cierto es que Dios sabía que nosotros íbamos a luchar con este tipo de pensamientos. Así que el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo escribir precisamente sobre este tema. Y él les escribió a los hermanos de Corintios para que no se dejaran llevar por la aparente debilidad que Cristo mostró en la cruz. Si me acompañan por favor a 2 de Corintios capítulo 13. En 2 de Corintios capítulo número 13, los primeros 4 versículos, vamos a encontrar ahí dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 13, verso 1 al 4, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje que a veces usamos, que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, el Señor está ahí, y lo usamos para el culto, ¿verdad? Ay, no vinieron muchos hermanos, pero hay 2 o 3 y la Biblia dice que donde están 2 o 3. Bueno, ese texto no habla de culto. Ese texto habla de cuando hay que poner en disciplina a un miembro en la iglesia. Y los ancianos, los líderes se reúnen, y donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor para hablar todo asunto, por alguna ofensa, lo que sea, entonces ellos toman la decisión y el Señor está con ellos en esa decisión. Y el contexto de ese pasaje dice más, cuando Jesús terminó de hablar de esto, Pedro todavía no le quedó claro y por eso le pregunta, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? O sea, no entendió todavía lo que Jesús acababa de decir, ¿verdad? Pero bueno, ese no es nuestro tema, pero lo menciono porque dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Es decir, habían muchos problemas en la iglesia de los Corintios y
Uno de ellos es que los cristianos, los miembros de esa iglesia, no estaban viviendo al nivel de lo que Cristo obtuvo para ellos en la cruz del Calvario. Por eso dice entonces el versículo número 2: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Por eso él está hablando de que todo asunto se debe de decidir en boca de 2 o 3 testigos. Verso 3: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado, noten eso lo que dice el verso 4, aunque fue crucificado en debilidad. ¿Por qué dice Pablo él fue crucificado en debilidad? Por la manera en la que Cristo murió. La forma cruenta, humillante, en la que Jesús no mostró ningún tipo de defensa, no se defendió, no abrió su boca para defenderse ante las acusaciones falsas. Entonces, Pablo está hablando aquí diciendo que me parece, hermanos, que ustedes como que al ver la aparente debilidad que Cristo mostró al morir en la cruz, como que ustedes no creen que la vida cristiana merezca vivir con esos estándares que el Señor Jesús puso para nosotros. Así que Pablo dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y ahí esto nos recuerda entonces de que el ataque de Satanás contra Cristo no se ha detenido. Hasta nuestros días el ataque de Satanás contra Cristo y su iglesia continúa, pero comenzó precisamente con el ataque contra Jesús cuando él era un niño. Herodes, al verse burlado por los magos, o los sabios más bien, más que magos, sabios, ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. Jesús, milagrosamente, avisado por un ángel, sus padres lo sacan de la ciudad y van a vivir a Egipto para que se cumpla la escritura, como dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y Jesús es preservada su vida de esa manera. Pero más tarde Satanás vuelve a atacar a Jesús. Escuchen esto, ofreciéndole a Jesús una vida mucho más fácil que aquella vida que su padre había planeado para él. Dios envió a su hijo a vivir una vida sin pecado, a morir en la cruz por los pecadores. En contraste, Satanás le ofrece un reino sin cruz y le promete que podría gobernar con gloria y con poder y sin crucifixión, solo si él se postra y lo adora. Así que antes de la cruz, antes de Jesús llegar a la cruz, el ataque continúa. Esta vez es contra uno de sus discípulos más allegados, Pedro. Satanás invita a Pedro a unirse a su rebelión demoníaca. Ante eso, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Por su parte, Judas le dio la bienvenida a Satanás y conspiró con él a fin de traicionar a Jesús y entregarlo para que fuera crucificado. Así que en la cruz, Satanás y sus demonios finalmente tienen a Jesús. Ellos creyeron que Jesús finalmente había sido derrotado. Y al ver a Jesús en la cruz, ensangrentado, humillado, muriendo, pareciera como que finalmente el diablo había ganado. Sin embargo, en la cruz hay un misterio. El misterio de la cruz. Un misterio es algo que se mantiene oculto. Si usted busca una concordancia bíblica y busca
las veces que la palabra misterio y su palabra similar, oculto, usted busca esas dos palabras, especialmente en el Nuevo Testamento, se va a sorprender las veces en las que aparecen. Un misterio es algo que oculta algo que no es visible para las demás personas. Solo los que lo conocen lo manejan, lo entienden, pero los demás, como es un misterio, ellos no saben de qué se trata. Y la Biblia habla de que el Señor ocultó, que el Señor tiene un misterio. Y hablando de ese misterio, el misterio de la cruz, hay un misterio en la cruz. Y no es algo místico y cosa por el estilo. Veamos qué es lo que ese misterio de la cruz escondió. ¿Qué es lo que escondía? Que Satanás pensó que al llevar a Jesús a la cruz y aparentemente derrotarlo y triunfar sobre él, Satanás no se dio cuenta que ese misterio de la cruz estaba revelando a voces cosas grandiosas. Hay tres cosas que quiero dejarte aquí que el misterio de la cruz nos enseña. Primero, es que Jesús escondió su victoria en su derrota. Al ver Jesús, o al ver el diablo a Jesús en la cruz derrotado, el infierno celebró que Jesús finalmente había sido derrotado. Pero el misterio de la cruz es que en esa derrota Jesús está ocultando su victoria. Y en esa victoria nosotros somos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo. Lo segundo que Jesús o la cruz oculta es la gloria que él recibiría. Jesús escondió su gloria en la vergüenza que estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, yo no sé si ustedes saben y han visto ustedes en las películas, especialmente de Semana Santa, cuando pasan la pasión de Cristo y todas esas cosas, ¿verdad? Y la gente llora, sufre, se conmueve y piensa, pobrecito Cristo y eso, pero después vuelve a vivir como que si nada pasó. ¿Vieron ustedes que en Jesús, en la película, y la Biblia dice que Jesús tuvo sed y le dieron a beber, ¿qué cosa? ¿Y en qué se lo dieron? ¿Quién se acuerdan? ¿Qué le dieron a vinagre? En una esponja. Ahora, hermanos amados, se van a sorprender ustedes. Esa esponja era el papel sanitario de los soldados. Eso es vergonzoso. Imagínate, tomaron con lo que se limpiaban cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas, el soldado agarró esa esponja, la llenó de vinagre y se la dio a Jesús. Amados hermanos, en las películas vemos que el personaje que hace de Jesús está como con un pañal. Hermanos, Jesús estaba literalmente desnudo. Pero Jesús ocultó su gloria en esa vergüenza. Y por eso el apóstol Pablo lo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, que por cuanto él se humilló haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Por cuanto el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua, toda boca, toda nación confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre.
El infierno celebraba el circo que estaba haciendo, y humillando y avergonzando a Jesús. Pero Jesús estaba escondiendo su gloria y su victoria en eso. Finalmente, Jesús escondió nuestra vida en su muerte. Jesús escondió la vida que usted y yo hoy disfrutamos. Y no hablo de la vida física, hablo de la vida eterna. Y mis amados hermanos, la vida eterna no comienza cuando nos morimos. Hemos ido a funerales muchos y oímos, bueno, el hermano ya disfruta la vida eterna. Jesús dijo, y esto es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesús, tu Hijo, a quien tú has enviado. Cuando usted empieza una relación personal con Dios, se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es el Señor, que usted es un pecador que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesús, y por la fe acepta el perdón que Él le ofrece, en ese momento la vida eterna comienza en usted. La vida eterna no va a comenzar cuando nos vayamos al cielo. La vida eterna comenzó el día que Cristo vino a tu corazón. Por eso Él dijo, el diablo vino para robar, para matar y para destruir, pero yo, dijo Jesús, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Mis amados hermanos, en la cruz Jesús ocultó la vida nuestra en su muerte, y el infierno no entendía eso. El infierno no tenía la más mínima idea de lo que eso significaba. Por eso las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, anuncian nuestra liberación. Crucificar a Jesús fue el error más grande que el infierno cometió. Al respecto, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y verso 8. Escúchenlo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Ven la palabra misterio? Algo oculto. La sabiduría oculta. El infierno no lo entiende, está oculto. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y escuchen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, si las potestades del infierno y todas las personas en autoridad en el mundo natural, si hubieran comprendido lo que implicaba que Jesús fuera a la cruz, que no era una vergüenza, no era una derrota, sino la más contundente victoria en la historia de la humanidad y en la eternidad, que el Hijo de Dios viniera, muriera por nosotros, venciera a la muerte, le arrebatara las llaves al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y le dijera que no tiene más poder ni más autoridad. Si el infierno, las potestades espirituales y los gobernantes hubieran entendido eso, nunca, dice Pablo, hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque estaba oculto. Era un misterio. Ese misterio nos ha sido revelado a nosotros ahora por el Espíritu Santo. Una de las escrituras más poderosas acerca de la victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte, dice Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados hermanos, este es uno de los pasajes más poderosos acerca de nuestra victoria en Cristo Jesús. Muchos cristianos alrededor del mundo a veces
nos ponemos, estoy débil, estoy desanimado, estoy pasando un momento, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Hermano, usted no es parte de una logia, usted no es parte de un club, usted no sigue ideas filosóficas. Usted es parte de un reino inconmovible, el reino de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es heredero de Dios, usted es coheredero con Cristo Jesús, usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Usted no puede ir por la vida cristiana, y no estoy diciendo que no vamos a tener días difíciles, no estoy diciendo que no vamos a enfrentar momentos difíciles en la vida cristiana, desaliento, desánimo, aflicciones, persecuciones. Pero lo que estoy diciendo es que a pesar de eso, por cuanto soy miembro de un reino inconmovible, mi fe tiene que ser inquebrantable en el misterio de la cruz. Porque en esa cruz nuestro Señor, nuestro Salvador, Él escondió su victoria en esa derrota, escondió su gloria en la vergüenza, pero escondió nuestra vida con su muerte. Este pasaje dice que Jesús exhibió públicamente a las potestades del infierno. Esta idea era como cuando los emperadores romanos enviaban a sus generales a conquistar territorios nuevos. Y cuando los generales romanos conquistaban un territorio nuevo, traían a todos los ciudadanos de ese territorio juntamente con su rey, y traían al rey de ese territorio conquistado vestido con sus vestidos reales, con su corona, con su bastón o se me escapa la palabra ahora, su cetro es la palabra, su cetro de rey. Y pasaba por la principal vía de Roma hasta donde estaba el emperador romano. Y era un desfile ahí. Toda la ciudad se reunía y veían a este rey con todos sus soldados y sus ciudadanos derrotados. Y presentaban delante del emperador romano a ese rey conquistado. Y ahí en público le quitaban la corona, le quitaban las vestimentas reales, le quitaban el cetro, como una señal diciendo: usted no tiene más autoridad, ese territorio no te pertenece, ese territorio es nuestro. Eso fue lo que hizo Jesús. Hizo un desfile triunfante el día que fue a la cruz, y ahí en la cruz avergonzó públicamente al diablo, sus potestades y a todo el infierno. Le despojó de su vestidura real, le quitó su corona, le quitó su cetro e hizo al diablo el derrotado. El que pensó que iba a estar derrotado, Jesús es el rey vencedor. Él es el rey vencedor. Él es el rey vencedor. Él exhibió públicamente al infierno y le dijo: no tiene más potestad, no tiene más autoridad. La autoridad del diablo y sus demonios en nuestra vida terminó. Jesús nos liberó por completo de todas las maldiciones, permitiéndonos vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura en Colosenses 1:10 al 14. Vivan de manera digna del Señor, agrádenle en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, creer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró. Grita conmigo: Él nos libró de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Celebra lo que el Señor hizo. El diablo y sus demonios no tienen autoridad legal sobre ningún creyente. Ellos pueden aprovecharse de nuestra debilidad pecaminosa, de nuestra necedad, de nuestro miedo, de nuestra incredulidad. Pero en la cruz, Cristo canceló toda propiedad,
todo dominio, toda condenación. Para los que pertenecemos a Cristo y creemos en Él, todos los lazos demoníacos formados a través del pecado generacional y la participación en el reino demoníaco, fueron anulados para siempre por la victoria completa de Jesucristo. Mis amados hermanos, usted no puede vivir con miedo. Usted no puede vivir atemorizado por el diablo, intimidado por el diablo. No le crea. Pero pastor, la Biblia dice que Él es un león. Sí, pero es un león sin diente. Solo puede rugir porque nuestro rey es el verdadero león. Es el león de la tribu de Judá. Pero el diablo está sin diente. Él ruge, pero no tiene poder. Él te amenaza, pero sus amenazas no te pueden alcanzar. Él te maldice, pero ninguna condenación y ninguna maldición hay para los que están ahora en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, estoy aquí para decirte: vive al nivel de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. No eres parte de un club, eres miembro del reino de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y por cuanto eres hijo, Él es tu Padre y Jesús tu hermano mayor. Él obtuvo para nosotros la victoria. No tienes que luchar para vivir en victoria. Cristo ya la obtuvo para ti en la cruz del Calvario. Vive, camina, celebra todos los días la victoria que Cristo obtuvo para ti.